Hola a todos, bienvenidos a su canal Mi Cielo en la Tierra. Si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas por aquí abajito y que actives la campanita de notificaciones para que ya formes parte de esta bonita familia. En más de una ocasión me he topado con hermanos protestantes que dicen que nosotros los católicos somos idólatras, que tenemos muchos dioses y muchas cosas por ese estilo. Lamentablemente hay algunos católicos que no están muy bien formados y después de que los hermanos protestantes les leen algunas citas bíblicas, ellos caen en confusión y terminan dejando la iglesia pensando que están haciendo un bien. Por eso, en este video vamos a hablar sobre ello y vamos a utilizar el mismo texto bíblico que hace caer a muchos en esa confusión, el cual lo podemos encontrar en el Antiguo Testamento, en el libro del Éxodo, capítulo 20 y específicamente versículo 4. Pero en esta ocasión nosotros vamos a empezar desde el versículo 1 para entender mejor. Y este dice: Entonces dijo Dios todas estas palabras: Yo soy Yahvé tu Dios, el que te sacó de Egipto, país de la esclavitud. No tendrás otros dioses fuera de mí. No te harás estatua ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra y en las aguas debajo de la tierra. No te postres ante esos dioses, ni les sirvas, porque yo Yahvé tu Dios soy un Dios celoso. Yo pido cuentas a hijos, nietos y bisnietos por la maldad de sus padres que no me quisieron, pero me muestro favorable hasta 1000 generaciones con los que me aman y observan mis mandamientos. Si leemos los versículos que están a continuación, veremos que se va a empezar a hablar sobre los mandamientos, pero por el momento vamos a detener aquí nuestra lectura. Al leerlo así rápido uno dice así como que: ah, caray, entonces no podemos tener imágenes ni estatuas de nada, no solo de santos, no solo de la Virgen, no solo de Jesús, sino de nada de lo que hay aquí en la tierra. No podemos tener imágenes de nosotros, de nuestra familia, no podemos tener un cuadro con flores, no podemos tener una estatua, una escultura que nosotros consideraríamos arte en sí, de nada de lo que existe. Pero ¿esto es lo que realmente quiere decir este texto? No, aquí se nos está hablando de aquellas imágenes o estatuas que quieren tomar el lugar de Dios, no de las imágenes que nos representan o que nos apuntan a Él. ¿Y cómo podemos estar tan seguros de esto? Bueno, pues para eso vamos a ir a otro texto bíblico, que está de hecho en el mismo libro del Éxodo, pero unos capítulos después. Nos situamos en el capítulo 25, versículo 18. Aquí se nos va a hablar de cómo Dios le da las instrucciones a Moisés de cómo construir el Arca de la Alianza. Siempre recomiendo leer desde el principio, desde el versículo 1, incluso a veces hasta el capítulo anterior para estar más en contexto. Por cuestiones de tiempo de este video vamos a empezar en el versículo 8, pero tú desde tu casa puedes leer desde antes. Y dice: Me van a hacer un santuario para que yo habite en medio de ellos, y lo harán como también todas las cosas necesarias para mi culto, según el modelo que yo te enseñaré. Harás un arca de madera de acacia, de 2 codos y medio de largo, codo y medio de ancho y otro codo y medio de alto. La revestirás de oro fino por dentro y por fuera, y labrarás una cornisa de oro alrededor. Le pondrás 4 anillos, uno en cada ángulo del arca, 2 a un lado y 2 al otro. Harás también unas varas de madera de acacia y las cubrirás igualmente con oro. La pasarás por los anillos que están a los lados del arca para llevarla. Estas varas estarán siempre metidas en los anillos y no se sacarán de ellos. En el arca pondrás el testimonio que yo te haré. Le harás una cubierta, el lugar del perdón, de oro puro, de 2 codos y medio de largo y codo y medio de ancho. Asimismo, harás 2 querubines de oro macizo, y los pondrás en las extremidades de la cubierta. Pondrás un querubín a una extremidad y el otro en la otra. Formarán un solo cuerpo con la cubierta a sus 2 lados. Los querubines extenderán sus alas hacia arriba y sus alas cubrirán el lugar del perdón. Estarán de frente el uno al otro y sus caras mirarán hacia el lugar del perdón. Los pondrás sobre el arca y pondrás dentro de ella el testamento que yo te haré. Hasta aquí voy a detener la lectura. Pero ¿qué tenemos aquí? O sea, Dios le dice a Moisés que construya 2 querubines y los ponga en el Arca de la Alianza. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Acaso Dios se está contradiciendo? O sea, unos capítulos atrás nos decía que no podemos tener estatuas de nada de lo que hay en el cielo, en la tierra o debajo del agua. Y ahora nos dice que hagamos estatuas de querubines. Ahora vámonos a otro texto bíblico. Este está en el libro de Números, capítulo 21, versículo del 3 al 6. Y de nuevo vamos a empezar desde el 1. Dice: El rey de Arad, un cananeo que vivía en Negev, supo que Israel venía por el camino de Atarim. Atacó a Israel y tomó a algunos prisioneros. Entonces Israel hizo un voto a Yahvé: si me entregas a ese pueblo, condenaré sus ciudades al anatema. Yahvé escuchó a Israel y le entregó a los cananeos. Los condenaron a ellos y a sus ciudades al anatema, y le dieron a ese lugar el nombre de Jorma. Dejaron el monte Or por el camino del mar de Suf, para rodear el territorio de Edom. En el camino, el pueblo perdió la paciencia
y murmuró contra Dios y Moisés: ¿Por qué nos hicieron subir de Egipto? ¿Para que muramos en el desierto sin pan y sin agua? Ya estamos aburridos de esta comida sin gracia. Entonces Dios mandó contra el pueblo serpientes ardientes. Muchos de los israelitas murieron por sus mordeduras. El pueblo fue a ver a Moisés y le dijo: Hemos pecado, hemos murmurado contra Yahvé y contra ti. Ruega a Yahvé por nosotros, para que aleje de nosotros las serpientes. Moisés oró por el pueblo, y Yahvé le dijo a Moisés: Hazte una serpiente ardiente y colócala en un poste. El que haya sido mordido, al verla, sanará. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso en un poste. Cuando alguien era mordido por una serpiente, miraba a la serpiente de bronce y se sanaba. Aquí Dios manda a Moisés a hacer una serpiente de bronce. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Una estatua fabricada por hombres, hecha de bronce, con una figura de un animal que está aquí en la tierra? Y además dice Dios que el que la vea no morirá, sino que sanará. Y así sucedía. Entonces, de nuevo, ese primer texto bíblico que veíamos no está hablando de aquellas imágenes que representan a Dios, que nos hacen pensar en Él, que nos hacen acercarnos a la oración, sino de aquellas imágenes o estatuas que quieren tomar el lugar de Dios. Este texto bíblico hace referencia a aquellas culturas antiguas que construían un becerro, por ejemplo, de bronce, y decían que ese becerro de bronce era Dios. Nosotros, como católicos, al tener una estatua de la Virgen María en nuestra casa, sabemos que esa estatua no es Dios, y también sabemos que esa estatua de la Virgen ni siquiera es la Virgen. Tenemos la conciencia de que es una estatua que está hecha tal vez de cerámica, de barro o no sé, de madera. Pero lo importante no es lo tangible, sino lo que representa. Es aquello que nos acerca al verdadero y único Dios. Las estatuas que nosotros tenemos en nuestras casas, en nuestros templos o en lugares que frecuentamos tienen la misión de acercarnos a Dios, pero nosotros sabemos que esa imagen o esa estatua no es Dios, que Dios no está encerrado o que no vive en esa estatua. Solo son un instrumento para llevarnos a Él, para acercarnos a Él. Así como nosotros podemos tener una imagen de algún familiar y sabemos que esa imagen no es nuestro familiar, sino que al verlas estamos evocando, recordando a esa persona que aparece en la imagen. La iglesia representa en las imágenes y estatuas de los santos lo que para nosotros podría ser una imagen de nuestros seres queridos. El primer texto bíblico que leíamos nos decía: no sirvan a esos dioses porque son dioses falsos. Entonces, ¿cuáles podrían ser esos dioses falsos en esta actualidad? ¿Una estatua de San Juditas? Claro que no. Los dioses falsos en la actualidad son los vicios, aquellos que quieren tomar el lugar de Dios. Por ejemplo, el alcohol, las drogas, el egoísmo, la avaricia, las ganas de poder, el chisme, la crítica, la lujuria, y así podría seguir. De esos sí tenemos que tener cuidado, estar muy atentos de no servirles. Entonces, en resumen de todo esto, cualquier cosa que intente ocupar el lugar de Dios es un pecado serio, es un pecado mortal. Y las imágenes o estatuas que llevan a una representación de Él o de algún santo que nos acerca a Dios no tienen nada de malo. Incluso tienen un efecto positivo, porque nos pueden acercar a la oración y a la conversión. Ahora, también he escuchado decir que nosotros los católicos adoramos a los santos. Y para esto es muy importante que nosotros sepamos que hay diferentes tipos de reverencia. La primera y la más grande es la latría, la cual es la reverencia, el culto y la adoración, que solo le corresponde a Dios. Nosotros solo adoramos a Dios. Adorar algo o alguien fuera de Dios es considerado idolatría. Después, en la jerarquía, tenemos a la hiperdulía. Este es un culto que se le da a la Virgen, a la Madre de Dios. Culto no significa adoración, significa reverencia, veneración. Después, en tercer lugar de la jerarquía, tenemos a la protodulía. Este es el culto que se le da a San José, como Padre de Jesús por medio de la adopción. Y finalmente tenemos la dulía, que es el culto a los ángeles y a los santos. Entonces, solo a Dios se le rinde el culto de adoración. Los católicos solo adoramos a Dios. A nuestra Madre María, a San José, a los ángeles, incluso a las cosas consagradas a Dios, se les rinde reverencia, se les venera, lo que significa respetar en sumo grado. Hay que saber distinguir muy bien entre adorar y venerar. Además, los santos no hacen milagros. Los milagros solo los hace Dios. Los santos son nuestros intercesores y la Virgen María es nuestra intercesora por excelencia. Me voy a explicar un poco más con un ejemplo.
Si yo le pido algo a San Antonio en la oración, San Antonio no es quien me lo va a otorgar, sino que San Antonio se lo pedirá a Dios, porque él ya está cara a cara con él. San Antonio intercederá por mí y Dios será quien me lo concederá según su voluntad. Esto me hace recordar cuando nosotros éramos niños y nuestros amigos eran los que pedían permiso a nuestros papás para poder salir a jugar o poder quedarnos a dormir juntos. Así son los santos, son nuestros amigos, nuestros intercesores. Y bueno, esto ha sido todo por el video de esta semana, espero que les haya gustado y les haya ayudado mucho. De nueva cuenta te invito a suscribirte por aquí abajo si no lo has hecho y a compartir este mensaje para que llegue a muchas más personas. Recuerda que subimos video todos los sábados, así que nos vemos el próximo. Bye bye.